En este video vamos a estudiar la frontera de posibilidades de producción lineal o de costos constantes. Ya hemos visto la definición de frontera de posibilidades de producción. Es una gráfica que nos muestra las máximas combinaciones de bienes que una economía puede producir utilizando todos sus recursos y la mejor tecnología posible. El supuesto que está detrás de la FPP lineal es que todos los recursos de la economía son igual de buenos para producir todos los bienes, o que hay un solo recurso que puede ser utilizado indistintamente para producir los diferentes bienes. En este caso, ¿cómo vamos a construir la FPP? Como siempre, en cada uno de los ejes mediremos la cantidad producida de los bienes, por ejemplo, frutas y computadoras. En cada extremo de la gráfica, en la esquina de la gráfica, vemos lo máximo de un bien que se podría producir si el país produce con todos los recursos ese bien y produce 0 unidades del otro bien. Por ejemplo, ahora ofrecemos estos números. No vemos en el gráfico los recursos, vemos solamente la cantidad de bienes. ¿Cómo construimos la curva? Necesitamos saber la cantidad de recursos que tiene la economía y cuántos recursos necesitamos para cada bien. Con esos datos y una regla de 3 simple podemos llegar al resultado. Por ejemplo, imaginemos que nuestra economía tiene 40 horas semanales como recursos productivos. Y vamos a necesitar 2 horas para producir una fruta y 4 horas para producir una computadora. Esos son los datos que nos dan. Entonces, apliquemos la regla de 3 simple. Con 2 horas podemos hacer una fruta. Entonces, si dedicamos las 40 horas que tiene la economía, ¿cuántas frutas podemos hacer por semana? Siempre que tengamos una regla de 3 simple, multiplicamos el número de abajo a la izquierda por el de arriba a la derecha y luego dividimos eso por el de arriba a la izquierda. Nos queda 40 horas por una fruta dividido en 2 horas. Se cancelan las horas con las horas y el resultado es 20 frutas. Entonces, como vemos en la gráfica, si dedicamos todos los recursos a producir frutas, vamos a poder producir un máximo de 20 frutas y ninguna computadora. Sigamos ahora buscando el otro extremo. 4 horas nos tomaba producir una computadora. Con 40 horas entonces, ¿cuántas computadoras podríamos producir? 10 computadoras. Si dedicamos todos los recursos a computadoras, produciremos 10 computadoras y ninguna fruta. Bien, ya tenemos los extremos. También podría pasar que la sociedad, lo más probable, decida queremos consumir los dos bienes, entonces debemos producir los dos bienes. Imaginen que ponemos 20 horas en computadoras y 20 horas en frutas. ¿Cuál sería el resultado? Sería el siguiente: 10 frutas y 5 computadoras. Y vamos a empezando a tener una intuición de cuál es la forma de esta frontera de posibilidades de producción. Una vez que ya tengamos los dos extremos y dado que los costos son constantes, simplemente podemos unir con una línea esos dos extremos y tendremos la frontera. Como ven, cuando hemos destinado la mitad de los recursos a cada bien, el punto que encontramos quedaba justo sobre la frontera. Por lo tanto, cualquier punto que utilice todos los recursos se va a ubicar sobre la frontera y nosotros, trazando la línea entre los extremos, ya la habremos dibujado correctamente. Como hemos visto antes, el punto A sería un punto alcanzable pero ineficiente, el punto B un punto inalcanzable, el punto C o D son puntos eficientes y alcanzables, y luego ustedes pueden pensar sobre los puntos H y J. Uno de los mensajes importantes que tiene el modelo de frontera de posibilidades de producción para pasarnos es esta idea de eficiencia y disyuntiva. Si estamos en un punto como C y queremos tener más computadoras, es decir, ir a un punto como E, siempre que estemos en una situación de eficiencia, producir más computadoras implica renunciar frutas, ya que si estamos usando nuestros recursos y tecnología al máximo, la única forma de producir más de un bien es reducir la producción de otro bien. Siempre en el fondo está la disyuntiva y los costos que todo productor debe afrontar. Este sacrificio que hacemos tiene que ver con el costo de oportunidad, como lo habíamos estudiado previamente. En el caso de la frontera de posibilidades de producción lineal, los costos de oportunidad son constantes. A lo largo de la frontera los costos siempre son los mismos. Por más que cambien las cantidades producidas, los costos de oportunidad no cambian. Sea que produzcamos una computadora, 2, 5 o 10 computadoras, el costo de esa computadora es siempre el mismo. Como habíamos visto, también lo podríamos calcular como el negativo de la pendiente de la recta tangente a la curva en cada punto.
Fíjense que la pendiente es la misma, ya sea que tomemos toda la recta o solo un punto en particular. ¿Cómo podemos calcular, por ejemplo, esa pendiente y por lo tanto el costo de oportunidad de forma más fácil? Una opción es ubicarnos en el extremo superior izquierdo, haciendo 20 frutas sin ninguna computadora, y pensar cuántas frutas debemos sacrificar para poder producir el máximo de computadoras. Vemos que debemos sacrificar 20 frutas para poder producir 10 computadoras. Haciendo la matemática encontramos que entonces el costo de cada computadora fue 2 frutas. Y ese costo se va a mantener para cualquier cantidad producida de computadoras. Siempre el costo de una computadora será 2 frutas. Esa fue una forma de calcular el costo de oportunidad gráficamente. Ahora podemos hacerlo tal vez con algunos ejercicios más matemáticos, como por ejemplo utilizando los datos del esfuerzo de recursos que se necesita para producir cada bien. Podemos calcular, por ejemplo, el costo de oportunidad del bien X en términos del bien Y con la siguiente fórmula. Recursos que se necesitan para producir una X dividido en recursos que se necesitan para producir una Y. Dicho de otra forma, horas que necesito para producir una X dividido en horas para producir una Y. El resultado de esto es cuántas Y voy a sacrificar para lograr producir una X. En el ejemplo que estábamos viendo, por ejemplo, 4 horas nos tomaba producir una computadora y 2 horas producir una fruta. Por lo tanto, si hacemos 4 horas por computadora dividido en 2 horas por fruta, el resultado nos da que necesitamos 2 frutas por cada computadora que deseemos producir.